Hola amigos, estamos en Alemania para conocer al nuevo Ford Capri, un subcoupé 100% eléctrico. El nuevo Capri viene prometiendo mucho espacio interior, prestaciones de infarto, tecnología punta y más de 600 kilómetros de autonomía máxima. Lo sé, últimamente todos son subeléctricos, pero al menos este es una chulada. Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El Ford Capri fue un musculoso coupé llamado a ser el Mustang europeo. Su eslogan de lanzamiento era "El deportivo para la familia" y contaba con rasgos inconfundibles como un prominente capó, una mirada agresiva y una trasera de fuerte caída y gran personalidad. Y ahora es cuando Ford pretende convencernos de que estamos ante el sucesor del Capri original. Puede que tenga algunos rasgos del Capri original, puede que sea un deportivo para la familia, pero nadie que haya conocido el Capri original podría pensar que este coche es su directo sucesor. Esto es un SUV eléctrico que comparte plataforma, baterías, motores, interior e incluso algunos paneles de la carrocería con el nuevo Ford Explorer también eléctrico. El nuevo Capri mide 4,63 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,63 de alto. Disfruta de una enorme batalla de 2,77 metros que se traduce en 4 ruedas pegadas a los extremos y unos voladizos muy cortitos. Empecemos con el análisis y empecemos con el frontal. Si os fijáis, lo más característico de este frontal y de toda su personalidad es esta máscara negra que recorre de faro a faro con el gran logotipo de Ford en el centro. Debajo de esa máscara tenemos las letras Capri grabadas en relieve y la única entrada de aire está en el spoiler delantero, en la parte de abajo de todo. Es un frontal afable y al mismo tiempo con bastante personalidad. Por cierto, el capó es el mismo que el del Ford Explorer. Todo lo demás es distinto. En el perfil, aunque casi nadie podría adivinarlo, tenemos la aleta delantera, que es la misma que la del Ford Explorer, las dos puertas, que son las mismas que las del Ford Explorer, y el techo, que es igual que el del Ford Explorer. El resto de paneles son diferentes, especialmente la zaga. El coche es más largo que un Explorer. Cuenta con llantas de 19 en la versión básica, 20 pulgadas en la versión Premium y las que veis aquí son las opcionales de 21 pulgadas. Son unas ruedas gigantescas. Quizás lo más característico del perfil sea precisamente la parte trasera, la parte que más lo diferencia de su hermano gemelo, el Explorer. Primero, con este cierre en redondo del cristal. Segundo, con la caída del techo hacia el portón en un ángulo perfecto para la aerodinámica. Y por último, con una pequeña extensión en longitud que, como veremos después, además de hacerlo más estilizado y más deportivo, nos aporta un gran maletero adicional. Finalmente, en la trasera tenemos la antena en forma de aleta de tiburón en contraste color negro, el gran logotipo de Ford que hace eco del logotipo frontal, la máscara negra con doble faro de lado a lado que hace eco del frontal, las letras Capri en relieve pero detrás de un plástico que impide tocarlas y por último este corte vertical en seco que aunque no lo parezca funciona también muy bien aerodinámicamente. Llama la atención la altura enorme del cierre del coche. Antes de irnos al interior, vamos a pararnos un momento a pensar. Teniendo en cuenta que ya existe el Ford Explorer eléctrico con la misma plataforma y motores, ¿por qué existe el Ford Capri? La razón por la que existe el Ford Capri es muy sencilla. Lo más caro del mundo es hacer una nueva plataforma eléctrica, pero una vez que la tienes hecha, lo más inteligente es ponerle encima diferentes carrocerías para abarcar el mayor número de personas posible, de públicos posibles, y amortizar la plataforma dividiendo su coste entre el mayor número de unidades vendidas que puedas alcanzar. Por eso, hoy en día,
Casi todas las marcas hacen muchísimos coches sobre plataformas comunes, de modo que ese coste tan grande se puede dividir entre muchas unidades. Fijaos si esto es importante que, en realidad, la plataforma de los nuevos Capri y Explorer ni siquiera es de Ford. Es la plataforma MEB del grupo Volkswagen, que utilizan coches como el Cupra Born, el Skoda Enyaq, el Audi Q4 e-tron o el Volkswagen ID3, por nombrar solo unos pocos ejemplos. Vamos a echar un vistazo al interior. Empecemos por diseño y calidades. El diseño del interior es prácticamente exacto al del Explorer eléctrico. Es un diseño moderno, sencillo, con un gran protagonismo de la pantalla central y un cierto minimalismo en el resto de elementos. En cuanto a calidades, los ajustes son bastante buenos. El tacto de materiales también es correcto, tanto esta parte textil de aquí como los plásticos que están más al alcance de la mano, pero no hay un solo plástico mullido en todo el habitáculo. Todos los plásticos son rígidos. Vamos ahora a entrar en detalles y os voy a contar elemento por elemento y también voy a aprovechar para deciros cuáles me gustan más y cuáles no me gustan tanto. Y vamos a empezar por este peculiar volante hexagonal. A mí sí que me gustan los volantes achatados en la parte de abajo, pero creo que un volante hexagonal es pasarse de la raya. Manotear este volante sería un poco extraño, así que, si os digo la verdad, yo soy más partidario del volante redondo, al menos en todo el arco superior. Cuestión de gustos. Dentro del volante tenemos mandos táctiles, no físicos. Punto negativo. Estos mandos no se pueden manipular fácilmente sin mirarlos, es decir, mientras vamos conduciendo tenemos que bajar la vista, enfocar muy cerca, volver a reenfocar lejos para seguir conduciendo. Es mejor, ergonómicamente, tener mandos físicos como ruedas o botones con relieve. Así que otro punto negativo. Una cosa que me gusta mucho es el mando del cambio de marchas, que en realidad lo único que hace es avanzar o retroceder en la columna de dirección, eliminando ese problema de la consola central y liberando todo este espacio. Muy bien por Ford. Otra cosa que me gusta mucho es el cuadro de mandos pequeñito detrás del volante. ¿Por qué? Siendo un coche eléctrico no necesitamos un cuentavueltas, porque el coche solo tiene una velocidad. Así que con la información esencial de velocidad y algunos pocos elementos clave, nos llega y nos sobra en el cuadro de mandos. En opción tenemos un head-up display, aunque esta unidad en concreto no lo lleva. Sigo hacia la derecha y llego a la pantalla central, 14,6 pulgadas de diagonal. Una pantalla gigantesca. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Tiene una definición fantástica, un tamaño increíble, es como ir viendo el cine. Tiene un buen diseño, con una parte de arriba fija, con elementos que nunca se mueven, hagas lo que hagas por aquí, y una parte de abajo también fija con el climatizador. Y el resto se puede mover, se puede configurar, se puede cambiar, y aquí es donde tenemos los menús de todo lo demás, y siempre podemos volver a la pantalla principal. Por supuesto, con conectividad inalámbrica, con Apple CarPlay y Android Auto. ¿Qué no me gusta? No me gusta que el climatizador sea integrado en la pantalla, porque hay que volver a mirar, igual que hacíamos con los mandos táctiles, para saber qué es lo que estás haciendo. Mucho mejor unos mandos físicos y particularmente unos mandos redondos, giratorios, físicos para el climatizador. Esta pantalla tiene la peculiaridad de que se levanta y aparece un hueco enorme de almacenamiento aquí detrás que queda oculto ante las miradas ajenas. Así que me parece un truco bastante interesante y un sitio bastante grande donde podemos guardar ciertas cosas sin que nadie las vea. Aquí tenemos cargador inalámbrico y soporte para 2 teléfonos, aunque solo uno es cargador, portabebidas y un enorme cofre central de 17 litros de almacenamiento. Es realmente enorme. Así que tenemos un interior muy funcional con una pantalla enorme y moderna, pero para mi gusto demasiados mandos táctiles. En realidad, en este coche no existe casi ningún mando físico, ni siquiera el mando de las luces. Hagamos ahora un pequeño repaso a los principales elementos de equipamiento. Tenemos cuadro de instrumentos digital de 5 pulgadas como el que llevan sus primos de plataforma del grupo Volkswagen,
pantalla central ajustable de 14,6 pulgadas, asientos delanteros deportivos calefactados, asiento del conductor con función masaje, memoria y 12 posiciones eléctricas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador de teléfono inalámbrico, sistema de sonido de 7 altavoces o bien Bang & Olufsen de 10 altavoces con subwoofer y barra de sonido en la versión Premium, y todos los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción conocidos por el ser humano. En opción, aún tendríamos la cámara 360, el head-up display, el techo panorámico y el asistente de aparcamiento, mantenimiento y cambio de carril. El Capri lleva absolutamente todo. Vamos ahora con las plazas traseras, empezando por el acceso. Fijaos que la puerta y la altura del techo son muy amplias, son muy cuadradas, y a pesar de ser un SUV de forma coupé, el techo mantiene la horizontalidad. Os decía antes que el techo es el mismo que el del Ford Explorer, así que por ese lado preservamos todo el espacio y toda la accesibilidad de un Ford Explorer. Pero con la puerta tengo dos quejas. La primera es que el ángulo de apertura no es muy bueno y la segunda es que tiene un espesor gigantesco, con lo cual me molesta un poco a la hora de meter y sacar niños en el asiento trasero. No obstante, como la altura es perfecta y la forma de la puerta también está muy bien, tampoco esto debería ser un gran problema. Vamos para adentro a ver cuánto espacio hay y qué nos depara el interior. Lo que tenemos aquí es el típico interior de un SUV eléctrico. Es un interior espacioso, tiene un suelo perfectamente plano, igual que las baterías que hay debajo, con mucho espacio para cabeza, para hombros y en todas direcciones. De hecho, es un interior especialmente amplio. Sin embargo, el espesor de baterías que hay debajo de mis pies me obliga a mantener una postura de las rodillas más elevadas que la cadera, bastante más elevadas. De hecho, no llego a rozar con la pierna en la parte delantera del asiento. Esto en viajes largos puede ser algo incómodo, pero como hay tanto sitio, podríamos estirar las piernas un poco hacia adelante, meterlas ligeramente debajo del asiento delantero y recostarlas aquí, descansando un poquito mejor. Digamos que la amplitud compensa un poco la altura del suelo. En cuanto a la tercera plaza, sería totalmente aprovechable, aunque es más incómoda que las otras dos, porque es mucho más dura y algo más alta, por culpa del reposabrazos central que está a mi espalda y por culpa de que aquí tiene una forma diferente. Pero el suelo es tan plano y tan perfecto y hay tanto sitio que aquí realmente podrían viajar 3 adultos sin ningún problema. En cuanto a amenidades, aquí atrás contamos con doble aireador, que se puede abrir y cerrar y orientar, y doble toma USB de recarga, para que los dispositivos móviles de nuestros niños no agoten jamás su energía, algo esencial en largos viajes. Y vamos ya con el maletero. Este maletero, obviamente de apertura eléctrica, tiene un espacio gigantesco, 572 litros hasta la altura del respaldo. Es un maletero enorme. Desgraciadamente la banqueta trasera no es deslizante, aunque sí es lógicamente abatible en proporciones 60-40. En realidad cuenta con un doble fondo que podemos levantar o bajar a nuestro gusto. Si lo levantamos quedaría el fondo enrasado, en la parte de atrás haríamos lo mismo. Y si lo bajamos aprovechamos todo el volumen del maletero a cambio de tener un pequeño escalón. Es un maletero prácticamente cúbico, súper aprovechable, con 2 bolsillos laterales que además uno de ellos es extraíble. Así que está como que muy bien resuelto. Una duda que tengo es si esta cortinilla, que lo único que hace es ocultar el interior desde fuera, es realmente la mejor solución. A mí me gusta porque como el coche es un coupé, realmente sobre la cortinilla, sobre la supuesta bandeja, no cabría nada más, estaría el cristal pegado. Así que es una buena forma de flexibilizar cuando tenemos aquí mucha carga y se sale un poquito hacia arriba. En mi opinión, este es un maletero soberbio y uno de los puntos más fuertes del nuevo Ford Capri. También contamos con una bola de remolque escamoteable, un accesorio muy práctico, aunque poco recomendable para arrastrar cargas muy pesadas, en un coche cuya autonomía es precisamente su punto flaco. Bajo el capó frontal tenemos todo el sistema de recarga a bordo, pero cero espacio de almacenamiento. La gama de motores incluye 2 versiones. La versión con un único motor trasero cuenta con 286 caballos, una autonomía entre 627 y 598 km según el acabado, batería de 77 kWh netos,
potencia máxima de recarga de 135 kilovatios y una aceleración de 6,4 segundos hasta los 100 km/h. Su masa en orden de marcha ronda los 2.100 kilos. La versión con 2 motores y tracción total aporta 340 caballos, una autonomía entre 592 y 560 kilómetros, batería de 79 kWh, potencia máxima de recarga de hasta 185 kWh y una aceleración hasta los 100 km/h de 5,3 segundos. Su masa rondaría los 2.200 kilos. Viendo las cifras de potencia y prestaciones, muchos os preguntaréis ¿por qué este coche eléctrico y por qué casi todos los coches eléctricos son tan absurdamente potentes, con esas prestaciones fulgurantes y esa aceleración tan salvaje? Os voy a contar un secreto. A los fabricantes les sale casi gratis meternos 300 caballos en lugar de meternos 100 caballos. Un motor eléctrico de 100 caballos cuesta prácticamente lo mismo, ocupa prácticamente lo mismo y pesa prácticamente lo mismo que un motor eléctrico de 300 caballos. Son potencias prácticamente gratuitas y además no afectan al consumo. Mientras circulamos por la calle, con un motor potente o no, solo gastará la potencia que estemos consumiendo exactamente en ese momento. No es como un motor térmico, cuyo cubicaje adicional hay que llenar de aire y combustible en todo momento. El motor eléctrico es tan eficiente que solo consume los electrones que están pasando en cada momento, no importa lo potente que sea. Por lo tanto, al fabricante le sale prácticamente gratis regalarnos potencia, tiene que reforzar la transmisión, pero salvo eso, le cuesta prácticamente lo mismo, y el cliente está dispuesto a pagar bastante más por un coche mucho más potente. Y además, como estos coches son tan pesados, realmente necesitan bastante potencia para ser realmente ágiles. Los precios del nuevo Capri parten desde los 47.216 euros en la versión más básica y llegan hasta los 64.275 euros en la versión premium con tracción total, sin tener en cuenta posibles descuentos o ayudas estatales. Como no podía ser de otra forma, es un coche al alcance de pocos. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el nuevo Ford Capri. Como hemos comprobado, es un coche familiar, muy amplio, con un gran maletero, excelentes prestaciones y más de 600 kilómetros de autonomía máxima. Pero para cerrar, me gustaría lanzar una última pregunta. Este es un nuevo vehículo eléctrico en un mercado repleto de tiburones. Y la pregunta es, ¿habrá mercado para todos? ¿O acabarán devorándose entre sí? Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.